verdad es un gozo y un placer estar aquí. Una de las razones por la que digo eso es porque a mí siempre me ha gustado desde pequeño la coinonía. Siempre me encanta conocer más familia de Cristo, conocer personas nuevas, ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, hablar y compartir de cuán bueno es Dios, y siempre me ha gustado eso. Pero la otra razón por la que estoy muy alegre de estar aquí hoy, muy contento, es por el mensaje que Dios nos ha dado esta noche. Es un mensaje que honestamente ha sido escrito hace muchos años. Es un mensaje que ha pasado por muchas manos. Es un mensaje que ha cambiado vidas, que ha salvado matrimonios, que ha salvado personas, que personas han perdido sus vidas por este mensaje. Es un mensaje que no ha perdido ningún poder. Es el mensaje de la salvación. Es el mensaje del Evangelio de Dios. Y honestamente no puedo pensar mejor mensaje que ese. Yo sé que algunos tal vez han dicho, no, pues ya lo he escuchado muchas veces, pero es necesario escucharlo varias veces porque nunca pierde su poder. Nunca pierde su poder para la salvación, nunca pierde su poder para poder contrastar, ver las cosas que están pasando en nuestras vidas, en el mundo, y así compararlo con la verdad de Cristo. Amén. Entonces, así que rápidamente vamos a comenzar en Mateo 13, 1 al 9. Y luego vamos a saltar un momentico al versículo 18, ¿ok? Mateo 13, 1 al 9 dice así: Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. ¿Cuántos tienen oídos esta noche? Amén, qué bien, perfecto. Bueno, pastor, ¿qué significa eso? No entiendo. Muy bueno que lo pregunta, me encanta esta congregación. Sigue ahí en el versículo 18, Jesús mismo explica. Dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Para los que no me conocen, yo originalmente no nací aquí, yo nací en Colombia. Ese es el país donde yo nací. Mis padres, mi madre se encuentra aquí precisamente apoyando, gracias, apoyándome. Ella y mis padres me trajeron a este país cuando tenía apenas como 10, 11 años. Mayoría de mi niñez, bueno, la pasé en Colombia, pero en mi adolescencia yo crecí en Nueva York. Fue en mi adolescencia cuando conocí a mi esposa, que porque tenemos 4 hermosos hijos, no está aquí en esta noche, pero me está viendo por live, así que love you, honey. Pero en una de las cosas cuando recién llegamos, porque mi mamá vino primero, fue que mi mamá nos llevó a comer una vez la pizza neoyorquina, ¿ok? Y si usted no sabe nada de Nueva York, entonces no sabría que Nueva York es notorio, muy famosa por tener la pizza neoyorquina. En Colombia la pizza neoyorquina no existe. En Colombia la pizza que yo comía era la pizza hawaiana. La pizza hawaiana es el pan tostado de la pizza, sin salsa, queso, piña y jamón, y se le echa un poquito de jugo de piña para que sepa bien. ¿Okay? Y esa es la pizza que yo me imaginaba que iba a comer esa noche. Para mi sorpresa, cuando llegamos a esta pequeña pizzería en Nueva York, y yo entré por las puertas de la pizzería y vi la vitrina de vidrio que tienen con todas las pizzas que se ofrecen, vi las pizzas a la mano izquierda que estaban ofreciendo y me parecían pizzas terribles. Brócoli, habichuelas,
salchicha o pepperoni, como le digan. Son pizzas que no reconocía. Y cuando miraba a mi alrededor las personas que estaban disfrutando la pizza, era una pizza como pueden ver ahí, sencilla, no tiene absolutamente nada. Y tenía grasa. La pizza neoyorquina tiene una grasa anaranjada que si usted la coge y la levanta, se cae todo ese aceite. Hasta gente le coge la servilleta y le comienza a quitar la grasa un poco. No es una pizza tostadita como la de Colombia, es una pizza que hay que doblarla. Precisamente un neoyorquino sabe que si se va a comer una pizza neoyorquina la tiene que doblar. Y la gente está tratando de doblar esta cosa y miro esa pizza y yo, no quiero eso. ¿Y qué me da mi mamá? Pizza neoyorquina. Entonces, mientras estábamos ahí sentados, mi padre, que él siempre dice que es un buen misionero, él come de todo. Es más, una de las ocasiones que fuimos a un buffet en Estados Unidos por primera vez, un buffet chino, él comió de toda cosa que está en el buffet. Y usted nunca sabría si le gustó o no porque él se la come, es un buen misionero. Una ocasión dijo que la lechuga no le gustó y me pareció raro. Y cuando nos dimos cuenta, él había cogido el plástico para decorar la comida, pensando que era comida. Pero como él es un buen misionero, entonces comió esa pizza de una vez y comenzó a saborearla. Ok. Esta pizza está buena. Y mi mamá, hágale, animándome y diciéndome, mire, ¿qué es? Mire, ¿qué más? Entonces, pues por lo que mi papá saboreando la pizza y con los sonidos que estaba haciendo, en mi rebelión no quería tratarla, pero la probé. Le pedí un mordisco y tan pronto le di ese mordisco, como dicen en mi país, hasta el sol de hoy, me encanta la pizza neoyorquina. Ahora todo lo que veía que era mal, ahora me encanta. Si vamos a Nueva York, yo tengo que ir a mi lugar donde yo sé que tiene la mejor pizza, entre más grasienta mejor, en la grasa, ahora le estoy buscando la grasa, eso no, déjelo ahí, el queso, a doblarlo, qué delicia. Todas las cosas que estaba viendo que me parecían asquerosas, ahora son las razones por las que me gusta la pizza neoyorquina, eso es lo que busco. Entonces, cuando probamos algo, vemos las cosas diferente, ¿no es así? Entonces, lo que me preocupa esta noche, o lo que quiero hablar con ustedes, mi preocupación, es que muchos de ustedes, o muchos de nosotros, estamos entrando por las puertas de la iglesia, estamos escuchando de la palabra de Dios, hemos escuchado los versículos, hemos memorizado las cosas, hemos ido a la escuela dominical, hacemos todo lo que usualmente hace un cristiano, mas nunca hemos probado el poder del evangelio de Dios. Entonces somos espectadores religiosos, pero no creyentes. Lo que quiero es que nosotros nos demos cuenta esta noche si somos espectadores religiosos o somos creyentes. Y la manera en que podemos darnos cuenta es ver las tácticas del enemigo, estudiarlas. Cómo él exactamente es lo que él hace para que la gente sea espectador religioso y no creyente. Las tácticas son 3 que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Esas 3 tácticas son las distracciones, la falta de entendimiento o lo que yo diría falsas doctrinas, las preocupaciones o que también yo diría ciudadanía equivocada. Estas 3 tácticas las podemos ver en la parábola del sembrador en Mateo 13. Jesús las explica y las dice ahí están y vamos a verlas. Pero lo que quiero que usted también entienda, que no tengo tiempo para meterme en eso, es que estas tácticas han sido usadas por el enemigo desde el jardín de Edén, han sido usadas por la historia de la iglesia y van a seguir siendo usadas al final de este mundo. Lo podemos ver porque lo hace en el Antiguo Testamento, por medio de las cartas, por medio de lo que él hizo en el jardín de Edén, por medio de lo que el pueblo de Israel estaba pasando, que por caer en estas 3 mentiras, en estas 3 tácticas del enemigo, caían en esclavitud. Las volvemos a ver en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le está escribiendo las cartas y diciéndole todas estas cosas que el diablo sigue haciendo. Y las volveremos a ver en Apocalipsis, cuando habla de las 7 lámparas, que se habla de las iglesias. Y lo que le echa la culpa a esas lámparas o a esas iglesias son las mismas 3 tácticas. Entonces, ¿qué podemos concluir con eso? Desde el principio del tiempo y hasta el final del tiempo, el diablo está tratando de hacer algo, pero sus tácticas no cambian. ¿Ok? Hay una guerra que está pasando desde el principio que esta tierra se creó y seguirá pasando hasta que esta tierra termine. Estamos en una guerra espiritual.
Y el diablo está usando las mismas mentiras una y otra vez. Eso lo sabemos como cristianos. Pero eso es lo interesante. Esa guerra ya fue ganada. ¿Cuántos dicen amén? Esa guerra ya fue ganada, ¿dónde? En la cruz. Por eso Jesús dijo, está hecho. It is done. Eso significa que la guerra que está pasando ahora mismo ya se ganó. Entonces, el rol que usted y yo tenemos como cristianos no es pelear una guerra para ganar o perder, sino simplemente el rol que usted tiene como persona en esta guerra que está pasando espiritualmente es decidir a qué equipo pertenece. Eso es todo. Entonces, si yo viniera aquí le diría, hey, vamos a jugar un partido de fútbol, ¿ok? ¿Cuántos quieren jugar un partido de fútbol? Vamos a hacer equipos. Ok, tienes que decidir el equipo que quieres jugar, ¿ok? A mano derecha, aquí tenemos el equipo perdedor. ¿Cómo así? Ya perdieron. Es más, el capitán del equipo tiene un tobillo torcido. Todos los que juegan aquí hacen trampa. Tal vez son un poquito más bullosos y tienen más porra y todo, pero terribles, van a perder, son perdedores. Y aquí en este equipo vamos a jugar los ganadores. Aquí está, no sé, Messi, Ronaldo, los dos. Es el mejor. Tal vez no somos tan bullosos, pero son los que van a ganar. ¿Cuántos de ustedes escogerían el equipo ganador? Ok, pero hay un problema, que es el problema que vamos a hablar hoy. No escogemos el equipo ganador. ¿Cómo así? Yo quiero escuchar el equipo ganador. Yo sí escogería el equipo ganador. ¿Cómo que no? Les voy a comprobar por qué no. Táctica número 1. Distracciones. Semilla comida por los pájaros. Cuando Jesús explicó esa parte que estaba hablando de los pájaros, se refirió a los pájaros como el enemigo, Satanás. La semilla cae al lado del camino, Satanás viene y la arrebata y la coge. Entonces son distracciones. Solo que el enemigo usa para quitar esa semilla. Esa semilla puede que haber dado fruto, pero si está ahí quieta, haciendo absolutamente nada, sin eso, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí hasta cuando tú decidas cogerla? No, el enemigo la arrebata. Los pájaros se la comen. Distracciones. Entonces, a veces estamos aquí en el culto y el pastor está predicando y comenzamos a pensar, el hermano que se está quedando calvo se sigue peinando de lado y todavía se da cuenta, ¿no? Y la hermanita que tiene ese pelo tan raro, ¿por qué se peina así? O mi favorita, ¿qué vamos a comer después del culto? O estamos llegando al carro en el parqueadero y 5 minutos después de salir de ahí ya se nos olvidó lo que se dijo. Distracciones. Siempre distracciones. Entonces, ¿usted no cree que si eso pasa, usted cree que es coincidencia? ¿Usted en verdad cree que eso pasa nada más por pasar? No, hermanos, estamos en una guerra espiritual, esas son cosas del enemigo. La palabra de Dios dice en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne o sangre, sino luchamos contra ¿qué? Contra poderes, autoridades, potestades que dominan, escuche bien, dominan este mundo, esta época. Disney, YouTube, Netflix, todas estas distracciones que tenemos son controladas por el enemigo. ¿No se ha dado cuenta de la agenda que tienen hoy en día? A mí y mi esposa, no sé si esto lo hizo mi mamá conmigo en mi época, pero a mí y mi esposa nos toca literalmente hacer el research, ver qué películas van a ver las niñas o qué cosas están viendo, porque hay una agenda que el diablo tiene con todas estas plataformas que te distraen de la verdad de Dios. Tenemos distracciones. Algunos de nosotros tenemos una llamada durante el culto y vemos este celular timbrar y salimos y hablamos y nos perdemos de la oportunidad de una semilla que está ahí. No la perdemos. Esa cajita de vidrio en nuestro bolsillo es la distracción más grande que podemos tener como cristianos. Escúcheme bien, quiero que me pongan atención, míreme. No hay persona que asiste a cada culto, a cada clase dominical, que pone atención más de lo que se dice en este púlpito y se hace en este púlpito y en esta iglesia que Satanás. Es miércoles, llovió, muchos tal vez estaban distraídos y se perdieron una oportunidad. ¿Usted cree que Satanás se quedó dormido porque está lloviendo? No, él está esperando quién va a dejar la semilla para entonces no dejarla ahí, sino automáticamente arrebatarla.
Entonces, por distracciones, por causas que tenemos, por teléfonos que están distrayéndonos, estamos perdiendo reverencia a la palabra de Dios. Porque si estuviéramos en un concierto de Karol G o Bad Bunny o cualquiera de esos brujos, timbre el celular y ¿cuántos de nosotros va a salir? Nadie. Pero cuando se predica la verdad, el diablo está pendiente, está como aves, buscando. ¿Quién dejó la semilla ahí? Y la coge. ¿Quién dejó esa semilla ahí? Y la coge. Se ha perdido reverencia a la palabra de Dios. Táctica número 2, falta de entendimiento o falsas doctrinas. Podríamos decir que esta táctica número 1, la de las distracciones, y la táctica número 2, de la falta de entendimiento, van de mano. Porque si estamos distraídos, si estamos muy ocupados, si queremos nada más estar en nuestros teléfonos, en nuestras novelas, en nuestros deportes, en nuestros hobbies, en cualquier cosa menos de las cosas de Dios, ¿qué queremos? Una doctrina fácil. No, algo que no me pegue duro. No me venga a predicar aquí el evangelio duro. No quiero una iglesia que me diga las cosas que dice la palabra de Dios. No quiero pelear con nadie. No quiero defender mi fe. No, deme una doctrina fácil. Queremos escuchar pastores que nos digan que Dios lo único que quiere es darnos todas las riquezas, la plata, la prosperidad, la salud. Queremos un Dios que nada más nos dé cosas y nos dé todo lo que deseamos. Pero póngale ojo a lo que dice Salmos 1:1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene, Dice, de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley, escuchen esa palabra, en la ley del Señor se deleita y día y de noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitarán. Entonces hay un contraste entre esta semilla número 2, que habla de la que dio fruto, pero no tuvo raíces y cayó, right? Se secó. Y un árbol que siempre da fruto, siempre da vida, siempre no cae, está fuerte. Hay un contraste ahí. Entonces, esta táctica del enemigo, esta táctica de él distraer, esta mañita que él tiene de no solo distraer, sino también poner mentiras y dar estas doctrinas falsas, es una táctica que yo honestamente, hermanos, odio. Y la razón por la que odio es porque me ha costado muchas amistades. La razón por la que la odio es porque es mi oración que algunos de mis amigos que están escuchando en Facebook, o algunas personas que yo conozco, hasta tal vez personas que usted conoce, que una vez sirvieron, parecían que estaban en la iglesia, estaban haciendo todas las cosas, ahora están haciendo las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no tuvieron raíces. Porque no quisieron escuchar una doctrina o una enseñanza bíblica que les cambie el corazón. Quisieron una doctrina fácil, quisieron una doctrina egocéntrica, quisieron una doctrina que hable más acerca de todo lo que es yo. Y ellos mismos, ahí dice la palabra de Dios, dice que ellos son malvados y ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos. Entonces estas mismas personas que no quieren esa doctrina siguen el consejo de los malvados, cultivan amistades con los blasfemos. Si no vemos eso hoy en día, personas que no quieren escuchar pastores que predican la verdad, sino pastores que predican mentiras. Mentiras. Pastores que nada más ofrecen un Dios que está obsesionado con darte todo lo que tú quieres. Está obsesionado nada más con darte lo que tú necesitas, lo que tú te mereces. Nada más es pensando en lo que tú quieres. Nada más escuchan estos maestros. Lo único que quieren escuchar son mentiras. Dicen que son pastores, buscan sus propios sabios, buscan sus propios maestros, buscan sus propios pastores. Pero lo que tienen no son pastores, son payasos entreteniendo cabras. Siempre buscando el yo.
yo quiero, yo hago. ¿Qué Dios puede hacer por mí? Yo, más nunca se preguntan qué quiere el gran yo soy. Y ese es Dios. Entonces estas falsas doctrinas, estas cosas, lo que hace también es que nos hacen pensar que merecemos algo mejor. Merecemos por nuestros esfuerzos, porque somos buenas personas. Merecemos más dinero, merecemos salud, merecemos todo esto. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa y te lo digo porque te amo. ¿Sabes qué te mereces? El infierno y la ira de Dios. Eso es absolutamente lo único que nos merecemos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Juan 3:36, Colosenses 1:21 y Efesios 2. Por eso el salmista dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de estos malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistades con esta clase de personas, sino que en la ley, eso es lo que nos conduce a Cristo. Es lo que nos hace entender qué es el pecado. Eso es lo que nos muestra que no tenemos nada que poder hacer. La ley, ¿y qué es la ley? Los 10 mandamientos. Vamos a probar alguno de ellos. No mentirás. ¿Alguien aquí ha mentido? Y si no levantas la mano, eres un mentiroso. ¿Alguna vez has robado? ¿Has tomado algo que no era tuyo o no devolviste algo que te prestaron o has mentido en tus taxes? ¿Alguien ha matado? No levante la mano. Pero Jesús explicó que si odias a tu hermano, si tienes rencor en tu corazón, es como si lo hayas matado en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros matan tantas personas en nuestros pensamientos en el highway? ¿Cuántas veces hemos rompido esa ley literalmente 5 minutos antes de ir a la iglesia porque estamos de afán para no llegar tarde y rompemos leyes? Y no estoy hablando del speeding. No cometerás adulterio. Pero Jesús dice que si miras a una mujer o un hombre o cualquier persona y la codicias en tu corazón, tienes malos pensamientos, Jesús ya vio eso como adulterio. Entonces estamos viendo una clase de Dios que no mira las intenciones, sino es tan puro, es tan santo, que lo que Él mira es la intención del corazón. Y la razón por la que usamos los 10 mandamientos es porque precisamente Romanos 2:15 dice que los mandamientos fueron escritos en el corazón de cada hombre. Entonces usted tal vez me diría, bueno, ya he escuchado eso, pastor, amén. Y me alegra, pero es necesario, por eso digo, es necesario escuchar el evangelio una y otra vez, porque es para los creyentes primero. Pero muchos de nosotros, siendo creyentes, caemos en la táctica número 3. Preocupaciones, o lo que yo digo, ciudadanía equivocada. La razón por la que digo ciudadanía equivocada es porque la palabra de Dios dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. Si no pertenecemos a este mundo, entonces no pensamos como este mundo. Y si no pertenecemos a este mundo, entonces no vemos las cosas de este mundo como el mundo las ve, sino las vemos de una manera diferente. ¿Y cómo la mayoría de las personas ve la vida? A mí honestamente me parece tan deprimente pensar que la vida es nada más vivir para trabajar y luego trabajar para después dejar algo a los demás y morir. Y eso es todo, eso es la vida. Y la gente se deprime. Hay depresión, ansiedad, precisamente por esa clase de vista en la vida. Entonces se preocupan. ¿Qué es la vida? ¿Qué puedo hacer? Y entonces comenzamos a buscar algo. A buscar algo que pues no está ahí o no es suficiente. ¿Usted alguna vez ha visto una persona que no es cristiana, no es creyente, pero tienen un potencial increíble que a veces nosotros decimos, ¿y cómo lo hizo? Y estas personas arman imperios y se meten en cualquier cosa, negocio, y eso hacen plata y hacen cosas. La palabra de Dios dice que eternidad está escrito en los corazones de cada hombre. Eso significa que no importa qué religión usted tenga o qué raza sea usted o de dónde venga, si usted es un ser humano, Dios puso eternidad en su corazón. Y cuando no conocemos a Cristo, lo que hacemos es que llenamos ese vacío de eternidad que nada más Dios puede llenar con cosas del mundo. Y lo vemos.
hacen imperios, hacen cosas, hacen negocios y hasta a veces como cristianos fallamos en el pensar de decir, ¿por qué son tan bendecidos? No, hermano, no son bendecidos. Están desesperadamente buscando algo que sabe que no tienen. Están tratando de ser exitosos en algo que saben que su conciencia y su corazón y su alma clama y no saben qué es. Preocupados. Preocupados. ¿Escucharon bien? Preocupados. Ocupados por algo que no ha llegado. Preocupados. El pobre se preocupa de tener dinero y el rico se preocupa de mantenerlo. Y así desperdician absolutamente toda su vida. Y lo he visto en mis propios amigos y mis propios familiares. Mujeres que desafortunadamente se divorcian de sus maridos por causa de infidelidad. Tal vez porque el marido perdió precisamente eso, no sabe qué está buscando. E inmediatamente se hacen el better look. Y se mejoran. Y van y viajan y hacen todas estas cosas. Pero no buscan de Dios. Familias destruidas, preocupadas por algo que no saben qué es y van de una u otra. Preocupaciones. Entonces, si vemos al mundo como no es, tenemos que verlo como dice Primera de Pedro. No pertenecemos a este mundo. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, comienza a decirles a la iglesia que ellos no son parte de este mundo, que por eso están sufriendo, porque no pertenecen a este mundo. Y por no pertenecer a este mundo, entonces habla acerca de tener esperanza en cosas que no valen la pena. Entonces todos esos tesoros, todas estas cosas, todo este dinero, todo eso que buscamos, todo ese sin terminar en media social, viendo todo lo que no tenemos, de lo que no nos importa, pero aún así lo codiciamos, lo queremos, rompemos la ley, todas estas cosas, todos esos tesoros. Y pueda que los mantengan, pueda que tal vez hay personas que comiencen a seguir ese 10 puntos para éxito y 5 secretos para que seas esto y 2 maneras de que puedas hacer aquello. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve el mundo? ¿De qué sirve que el hombre gane las riquezas del mundo si le cuesta su alma? Entonces, Primera de Pedro nos advierte de poner nuestra fe, de poner nuestra esperanza, de poner nuestra confianza, no en cosas que fallan, sino en nuestra esperanza viva que es Cristo. Entonces, como cristianos, cuando nos preocupamos, cuando tenemos esa ansiedad, cuando tenemos esa depresión, deberíamos no ponernos más en ansiedad, más en depresión, pensando en qué va a pasar y la economía y esto y el trabajo y todo esto, y ponemos nuestra confianza en el más trabajo y más salud y más esto, y no ponemos nuestra confianza en Dios, y eso cae. Nada puede aguantar el peso de tu confianza, sino nada más la esperanza viva que es Cristo. Por eso es la esperanza viva. Y muchos de nosotros nos damos cuenta porque estamos preocupados. Entonces para nosotros eso debería ser alegría. Alegría de darnos cuenta que por medio de esas persecuciones, por medio de esas cosas que nos estamos dando cuenta que nos causan esa depresión o esa ansiedad, es nada más una manera que Dios está mostrando que pusimos nuestra confianza en algo que debe ser Jesús. Esposos, esposas, fallan. Hijos, fallan. Trabajos, fallan. Economía, caes. Todas esas cosas pueden pasar. Usted sabe cuánto somos tan frágiles. Y lo mismo te lo digo porque te amo. Pero la única manera que puedes calmar tu ansiedad y tu depresión es darte cuenta que está basada en realidades, y por eso Dios dice que es nuestra esperanza viva. Entonces, ¿se acuerda cuando estaba hablando acerca del ejemplo de que nada más nosotros como cristianos, en esta guerra espiritual que tenemos, donde nuestro rol no es pelear para ganar, no es con esfuerzo para que nadie se gloríe, sino es simplemente en escoger el equipo ganador? Y dijimos que no, yo escogería el equipo ganador. Después de estas 3 tácticas, ¿es esa la verdad? ¿Estamos escogiendo el equipo ganador? No, señores. Desafortunadamente nosotros siempre escogemos el equipo perdedor. Es nuestra naturaleza. Efesios 2, 1 al 5.
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Como los demás. Pensamos que no somos, pero somos como los demás. Por naturaleza. ¿Qué naturaleza está hablando? La que estaba hablando al principio de ese capítulo. Estábamos muertos. ¿Su naturaleza cuál es? Muerta. ¿Qué puede hacer eso usted mismo para salvarse? Nada. ¿Qué puede hacer un muerto para salvarse él mismo? Absolutamente nada. Muertos. Objetos de la ira de Dios. ¿No es eso todo lo que acabamos de hablar? Pero pongan atención al mensaje que tiene Dios esta noche. Versículo 4. Las dos palabras más importantes. Pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, ¿por qué? Por gracia ustedes han sido salvos. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que Satanás no quiere que tú entiendas esta noche. Ese es el mensaje que por distracciones, por preocupaciones, por falsas doctrinas, por tú buscar el yo, no puedes entender. Ese es el mensaje que literalmente por miles de años se ha predicado y se ha dicho. Y aún así, que es tan sencillo que un niño lo puede entender, no lo entendemos. Y no es porque no queramos entenderlo, sino por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios, por su gracia, fuimos salvos. El gol de esta noche no es que usted entonces diga: voy a forzarme más. Estás muerto. Voy a hacer más esto, voy a leer la Biblia más. ¿Cuántas veces prometemos a Dios: Señor, voy a hacer esto y lo otro? Y después volvemos a caer. Porque ponemos nuestras fuerzas, nuestro entendimiento en lo que nosotros somos capaces. Pero no entendemos o no queremos entender lo que Dios puede hacer por nosotros. Es por gracia, para que nadie se gloríe, no por obras, por gracia. Mi llamado esta noche no es que te esfuerces más. Mi llamado esta noche es que esto en la luz de la palabra, por eso la palabra de Dios dice que los 10 mandamientos, la ley de Dios nos guía a Cristo. ¿Quién queda culpable? Todos. Eso es lo que Pablo dice. Si no fuera por la ley, no sabría qué es pecado. La palabra de Dios dice la ley es que nos lleva a Cristo. La palabra de Dios dice la ley es conciencia, tener conocimiento de lo que la ley está escrita en nuestro corazón y nos convicte y correr a esa cruz. Tener hambre y sed de Dios. Y a veces no queremos creer y a veces hasta pensamos: es que si Dios me mostrara un milagro, si Él en verdad hiciera esto y aquello, yo le creo. Yo necesito un milagro. Y el pueblo de Israel caminó por tanto tiempo, literalmente comiendo maná del suelo que parecía por milagros, y una nube de fuego guiándolos por la noche y una nube guiándolos por el día, y aún así hicieron ídolos. ¿Usted cree que usted va a creer más si vio un milagro? Es la ley de Dios que nos lleva a entender lo que merecemos. Y es por gracia que recibimos lo que no merecemos. Y eso nos deleita. ¿Se acuerda cuando yo era chiquito y estaba comiendo la pizza? ¿Cuántos de ustedes están aquí sentados en el manjar del Evangelio y llevan sentados tal vez días, meses, sin comer de lo que Dios está ofreciendo? ¿Usted quiere un milagro? Póngase de pie. Coja su mano derecha y póngala en el lado izquierdo de su pecho. ¿Qué siente ahora mismo? ¿Qué siente? Su corazón. Ahí está el milagro. ¿Usted sabe que la ciencia puede explicar por qué nos morimos?
paró el corazón, paramos de respirar, un ataque cardíaco, pero la ciencia no puede explicar qué hace un corazón latir. Cuando usted se acuesta esta noche y pone su oído en su almohada y escucha el palpitar de su corazón y se duerme en sus sueños sin tener conciencia, ¿quién mantiene ese corazón latiendo? Dios. Y Él pudiera haber diseñado el corazón para que latiera nada más 1 hora o un mes por vida, pero late cada segundo. Cada segundo una oportunidad para que el latido siguiente sea diferente. Eso es gracia, hermanos. Eso es milagro. Eso es un testimonio vivo de que cada segundo que está pasando es una oportunidad que Dios dice, ven. Y así como yo estaba sentado y probé de Dios, Salmos 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. No es con esfuerzo. Prueben. Porque lo que yo veía en ese entonces, después de probar, veía diferente. Y para venir a las manos de Dios, para poder recibir de esa gracia, lo único que tienen que hacer es prueben que el Señor es bueno. La invitación de esta noche es que ustedes vengan adelante y en fe y en luz de lo que se ha hablado, pregúntenle a Dios si han fallado en algunas cosas, si hemos estado preocupados por algunas cosas, si hemos estado distraídos por algunas cosas. Mi oración es que veamos el Evangelio, el poder de Dios de una manera distinta cada día para encontrar ese poder de Dios en nuestras vidas para cambiar. Pase adelante, quiero orar por usted. Pase adelante como un símbolo de fe. La palabra nos dice que cuando 2 se reúnen en el nombre de Dios para orar, ahí está Dios. Y lo único que queremos hacer como pastores es orar por ustedes para asegurarnos que esa fe crezca, que esa semilla de fruto. Ahí donde están, comiencen a orar para que Dios ministre sus vidas.